Ay, qué bueno que. Este, cuando hay ese tipo de situaciones y hay cuestiones que no se resuelven, hermanos, en los conflictos interpersonales, debido a que se tienen que cruzar por las consecuencias de no resolver las cosas, se provoca depresión. Ujú. Entonces, ya sea que si la depresión dejó estragos o el hecho de que tenemos conflictos no resueltos, como bíblicamente, pues también producen depresión. Ujú. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero decirles que yo hace mucho tiempo, cuando comencé a estudiar esto de la consejería bíblica, ahí detecté que yo varias veces en mi vida había experimentado depresión y no sabía que estaba en depresión, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algo, hermanos, y les invito a que analicen, no para decirles, están deprimidos, sino para que aprendan a detectar también, hermanos, cuando se está cayendo en eso, porque a veces es involuntario caer en esta situación. Así que vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? A comenzar ahí con las notas. ¿Tienen sus notas? Vamos a comenzar ahí con las notas. Cuanto a la depresión, ¿sale? Entonces dice aquí en las notas, déjenme poner aquí, para que la depresión. Bueno, en el intro dice, el mundo ve la irresponsabilidad del hombre como un problema físico, depresión, pero es un problema espiritual. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, por ejemplo, lo que dijo nuestra hermana Geno, es interesante porque, mira, hermana, desde ahí ya podemos observar esta parte. La depresión nos lleva a dejar de realizar o a solucionar, a realizar actividades o compromisos o no nos permite solucionar algunas cosas que hasta el día de hoy trae estragos. Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos que ver nosotros de manera bíblica es que la depresión para nosotros es caer en ese estado de irresponsabilidad donde el hombre se está victimizando y no está siendo activo o proactivo para, con la ayuda de Dios, sacar adelante las cosas, ¿no? Lógico, vamos a decirle así, que la medicina o la ciencia lo ve de una forma diferente, pero les decía yo principalmente es ver cómo lo vemos nosotros, o cómo la ve la escritura, ¿no? Bíblicamente. Entonces, identificando la depresión, la definición, hermanos, la definición, y es que es un sentimiento debilitante o actitud de desánimo que llega a ser la razón por el cual una persona deja de ser responsable en las áreas importantes de la vida. De hecho, incluso, si ustedes recuerdan con la lectura que dimos en lo que ahorita al inicio de la clase, la propia Organización Mundial de Salud, hermanos, te está diciendo lo que pasa con la depresión, a dónde te lleva es dejar de cumplir o de hacer o de resolver cosas, actividades o compromisos, ¿no? En eso debemos observar cómo se marca. La descripción, hermanos, vemos ahí en el punto B, la descripción, hay desánimo la mayor parte del tiempo, pérdida de interés o placer en la mayoría de las actividades o responsabilidades. Hay expresiones o manifestaciones en extremo. Cuando se presenta la depresión, hermanos, decimos nosotros que es como el efecto del péndulo, ¿no? Ahí les decía, en cuanto al efecto del péndulo, hermanos, está el péndulo, pues tiene que estar en medio para que esté en equilibrio. Y cuando hay depresión, hermanos, todo está en extremo, todo está en el extremo, ¿no? Entonces, cuando vemos esto en el efecto del péndulo, como todo está en extremo, no hay equilibrio, hermanos, de ahí que se dice desde la ciencia y todo eso, la medicina, que una persona que está en depresión es una persona en desequilibrio, por eso se llama desequilibrada, ¿sí? Porque todo está, hermanos, en el extremo. Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, eh,
Vamos a volver tantito a las notas. Entonces, expresiones o manifestaciones en extremo. ¿Duerme mucho o no duerme nada? Es decir, cuando ustedes están con una persona que piensa o cree que te habla, ¿no? Y te dice, oye, hermano, hermana, pastor, hermano, es que ando en la depre, a ver, vamos a tomar consejería. Y entonces algo que tienes que preguntarle o en su testimonio, ¿por qué dices que estás deprimido o deprimida? Es que te cuenten ellos o tú mismo o tú misma indaga. ¿Duermes mucho o no duermes nada? ¿Sí? No, pues es que no he dormido en días, un síntoma de que puede tener depresión. O sabe qué, pastor, estoy durmiendo mucho de tal manera que estoy durmiendo excesivamente y no me alcanza el día. Bueno, ese extremo empieza a marcar. El otro, hermanos, es, ¿come mucho o no come nada? Entonces le preguntas a la persona, bueno, además de que ya sea que o dormiste mucho o no dormiste nada, ¿estás comiendo mucho o no comes nada? Y por supuesto, hermanos, la respuesta va a ser entre un lado o el otro. No, pues es que no, o no he comido nada o como mucho. Estos dos juntos, hermanos, ya nos hablan de un episodio de ansiedad, ¿ok? Ya de entrada, estos dos juntos, hermanos, ya nos están hablando de un episodio de ansiedad. Todavía no llegamos al punto de la depresión, pero ya nos están hablando de ansiedad estos dos puntos de extremo, ¿no? ¿Trabaja mucho o no trabaja nada? ¿No? O sea, por ejemplo, a veces, hermanos, hay personas que cuando están en depresión, no se dan cuenta, hermanos, pero están en desánimo, cambia su precisamente o su estado de ánimo, y platicas con la persona y te dices, bueno, es que la verdad, hermano, o sabes qué, pastor, o hermano, hermana, es que luego a veces no quiero ni llegar a mi casa o no encuentro la hora de salirme de mi casa, ¿no? Me voy a trabajar, trabajo todo el día con tal de no llegar y encontrarme con los problemas con mi esposa, con mis hijos, por eso prefiero irme y trabajar mucho, ¿no? O al contrario, es que no tengo ganas, tengo tantos problemas que la verdad me la paso llorando, me la paso durmiendo, no tengo ganas de nada, hermanos. Entonces, esos extremos, ahí ya, hermanos, ya está subiendo. Entonces, ahí ya estamos viendo que una persona ya está cayendo en depresión. ¿Por qué? Porque trabaja excesivamente o no hace absolutamente nada. Eso nos lleva al siguiente punto. Entonces, realiza sus actividades con afán o no hace nada. Es con afán, hermanos, es tal y como se oye, ¿no? A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas queremos hacer las cosas. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando algo de lo que nos estamos forzando con afán a realizarlo no sale, no resulta o no lo hacemos, comienzan los episodios de ansiedad. Y si ya tenemos lo anterior, hermanos, pues empieza a caer en depresión, ¿no? Entonces son actividades está con afán o no hace nada, decimos lo mismo, ¿no? No quiere hacer nada. Entonces, cuando se van con el psicólogo, el psiquiatra, a veces los mandan al neurólogo o bien a consejería, hermanos, estos puntos nos ayudan de entrada a determinar o a entender que sí, efectivamente esta persona cuando tiene la mayoría de estos hermanos, porque regularmente marcan la mayoría de estos en extremo, este, pues ya entró en un episodio de, ya no de ansiedad, sino depresión. Caen en autoconmiseración, hermanos. Se victimiza, tienen baja autoestima. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo solo sufro? ¿Por qué los demás no? ¿Sí? Comienzan a descuidar, hermanos, su aspecto físico. No se peinan, no se bañan, no se cambian. Y una cosa es estar en depresión y otra cosa es ser cochino, pero bueno, hay que detectar las cosas, ¿no? Hay que hacer diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero descuidan su aspecto físico, tienen temor excesivo, ataques de pánico, ¿no? Entonces, no, Miriam nos compartía, ¿no? Que cuando su depresión postparto, pues le daba temor excesivo, ¿no? No llegaba Javi, y ya vienes, ya vienes, ya vienes. Entonces, pues son síntomas, ¿no? De poder darnos cuenta que se estaba experimentando con una
depresión, cae en plena desesperanza, hermanos. Este punto 7 es importante, hermanos, porque una persona que está en depresión, ya en depresión, no hay esperanza para esa persona. Ahí también se le puede encontrar como maníaco depresivo. Y el maníaco depresivo, hermanos, tiene la tendencia a tener instintos suicidas. Entonces, cuando nosotros ya cuando el que está en depresión tiene mucha desesperanza, hermanos, ya no nada más es depresión, sino que ya es maníaco depresivo, ¿sí? Y tiene la tendencia a instintos suicidas, se pueden causar daño ellos mismos, ¿no? Entonces, hasta ahí, hermanos, hasta el punto uno, ¿alguna observación, pregunta, algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo va bien? ¿Sí? ¿Ninguno se dio cuenta que de repente entonces ha experimentado depresión? Sí, más bien como que no está tan fácil salvarse de esa lista. ¿Verdad? ¿Verdad? Ujú. Y no vamos a tener mucho tiempo, hermanos, pero hay diferentes personajes en la Biblia. Hoy nada más vamos a ver uno, y es Caín, más adelante. Caín, el hermano de Abel, hijos de Adán, eh, que manifestaban depresión y otros personajes de la Biblia. Pero bueno, nada más hoy vamos a ver a Caín. Pero sí, hermanos, hasta los creyentes caemos en depresión. El problema ante Dios, hermanos, no es que hayamos caído en depresión. El problema es caer en la desesperanza y dejar que esto crezca, a manera de que lleguemos a maníaco depresivo. Ese es el problema, ¿no? Porque también la depresión la puede detonar, hermanos, el estrés, la ansiedad. No necesariamente un problema. Estás muy cargado de trabajo. ¿Ok? Bueno, pues entonces si no hay preguntas, vamos a avanzar, hermanos, de nuevo y vamos a la parte 2. Separando el problema, la separación del problema o comenzando a identificar el problema. Fíjense, perdón, la presentación del problema, la hipótesis clínica o científica, es decir, lo que un médico, un psiquiatra o un psicólogo o un neurólogo y otros que estudien la mente y la actitud humana te van a decir, esa hipótesis clínica o científica. La depresión es causada por una sustancia química en el cuerpo, serotonina, la cual se manifiesta cuando se encuentra en sus niveles más bajos. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, hermanos, bueno, sobre todo te canalizan ya al psicólogo o directamente al psiquiatra, lo primero que van a hacer precisamente para ir sustituyendo o, ¿cómo se dice? Eh, se me fue el término de ese, cuando se toman vitaminas, ¿cómo se les dice? Es suplementar, para tratar de suplementar, pues te dan medicamentos con serotonina para que puedas tú reanimarte y pues de ahí que te dan los antidepresivos, ¿no? Este, sí, te dan antidepresivos, te dan ansiolíticos, ¿no? Entonces, es la forma en que ellos ya están observando. Entonces, antes de hacer algo químico, digo, un estudio, dicen, bueno, ya de entrada tómate esto para que tú estés bien, ¿no? Y hay que tener cuidado solamente con esas cosas. Vamos a ver la determinación bíblica. La determinación bíblica, la Biblia le llama irresponsabilidad. La actitud o la respuesta negativa de la persona ante una situación difícil. Delante de Dios, el hombre es responsable de cómo responde a la adversidad. ¿Ok? Un punto importante. Delante de Dios, el hombre es responsable de cómo responde a la adversidad. La actuación de la persona al enfrentar el problema. Cómo actúa, cómo responde la persona, ¿no? Y le decía, es un punto, eh, el punto, hermanos, es otra vez poder identificar a la persona, qué síntomas, qué actitudes, qué conducta presenta,
o incluso para nosotros mismos o algún familiar identificar esto, ¿no? Nos ayuda para ayudarlo a tiempo. Entonces, hay irresponsabilidad, hermanos, hay pereza, dureza de corazón, victimización, y el problema, hermanos, cuando, sobre todo con el psicólogo, uno de los problemas, hermanos, ahí es que cuando vas con el psicólogo, llevan a victimizarlos ellos mismos, ¿sí? Los victimizan ellos mismos y y la forma en que van llevando las cosas es, es que sabes qué, que tu entorno tiene la culpa, ¿sí? Que tu entorno tiene la culpa. Tu papá tuvo la culpa. Es que tú eres borracho porque tu papá era un borracho, ¿no? Entonces, no, hermanos, no es como la solución, no es como la solución tratar la situación de esa manera, sino que ante Dios, uno de los pasos que tenemos que dar para tratar la depresión es hacer a la persona responsable de sus actos, ¿no? Entonces hay irresponsabilidad, hay pereza, dureza de corazón. Dureza de corazón, hermanos, ¿por qué? Porque la persona no, no quiere reconocer que está en depresión, es muy orgullosa, muy soberbia, no quiere reconocer que está en depresión y por supuesto no pide ayuda, ¿no? No pide ayuda. Ya habíamos dicho la victimización, busca culpables, que era lo que yo les decía, y así es el tratamiento, ¿no? Es que ya les decía, ¿no? Es que tú eres así porque tu abuelito, tu tío y nada que ver, hermanos, no es la forma de... Hay un desequilibrio emocional y mental, ¿no? Hay un desequilibrio emocional y mental. Y, ¿se acuerdan cuando yo les había comentado y sugerido ese libro de la dinámica del corazón, que habla de que en la dinámica del corazón el corazón es una maquinaria de tres engranes, ¿no? Una maquinaria de tres engranes. Entonces, el primer engrane es los pensamientos solamente, el segundo engrane es las emociones y el tercer engrane ya son las acciones, las actitudes, los compromisos, nuestra conducta. Entonces, el primer engrane es la mente o los pensamientos, el segundo engrane son las emociones, los sentimientos, y el tercer engrane, hermanos, es ya las acciones, las actitudes, los compromisos, la conducta, ¿no? Y cuando vemos aquí que hay desequilibrio emocional y mental, ¿qué sucede con una persona que está en depresión? Hay una lucha entre lo que está en su mente y las emociones que está experimentando. Y como hay una lucha de lo que está en su mente y las emociones que está experimentando, por eso es que sus acciones o su falta de actuar es desequilibrado. Naturalmente, estas personas, pues, al final, como vamos a ver aquí en las notas, al final estas personas van a buscar salidas falsas, ¿no? Salidas falsas van a ser malas decisiones, malos hábitos, depresión, ¿no? Este, vaya, es debido a cómo estamos respondiendo, por supuesto, de una manera no bíblica a la situación, ¿no? Vamos a ver esto en dos miradas diferentes, hermanos, ¿sí? Dos miradas diferentes. Y la primera es esta que se le va a llamar la tríada depresiva, que es una visión negativa. La tríada depresiva, que es una visión negativa, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo para poder avanzar? Sí, Sí, Ok. sí, Entonces, en esta tríada depresiva, ¿sí se nota, hermanos? ¿Y se logra ver sí. en cuadrito? Ok. En esta tríada depresiva, hermanos, vemos la visión negativa ante la depresión. Triada, ¿por qué? Porque se analiza el mundo, el yo y el futuro. ¿Ok? Entonces se analizan esos, hermanos. Se analiza
el mundo, el yo y el futuro. Y cada uno de esos, la forma en que se identifica, hermanos, tiene su propio resultado, su propia respuesta. ¿Ok? ¿Se están yendo conmigo? Entonces, vayamos al mundo. Cuando nosotros vemos al mundo con esa mirada depresiva o negativa, se concibe la experiencia en forma negativa, ve derrota, privación, denigración y desprecio, ¿no? Entonces ve derrota, privación, denigración y desprecio. Los resultados en el punto ese del mundo, hermanos, es mal humor y una parálisis de la voluntad. Es lo que yo les decía. No quiero salir, no me gusta salir, no quiero tratar con la gente, no quiero enfrentar a tal persona, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es el mundo, ¿no? Ahí, hermanos, la persona se empieza a aislar del mundo, de la sociedad o de cierto grupo, ¿sí? Ay, espérenme, sin mover, sin querer mover aquí. Mm, ahí estamos. Entonces, en el yo, hermanos, se considera un ser deficiente, inadecuado y sin valor. Se ve infravalorado, se percibe como inútil y en consecuencia se rechaza a sí mismo. O sea, tiene una mirada hacia el mundo, se aleja, se aísla, rechaza. Pero también, hermanos, en el cuanto a su propia persona, empieza a verse de una manera negativa, vamos a decir como en un ejercicio del espejo, su mirada en su propio espejo, hermanos, es una mirada muy opaca o muy, muy, sí, muy opaca, hermanos, muy nublada de lo que es esta persona, ¿no? Los resultados es anulación del deseo, es no quiero hacer nada, no quiero salir adelante, ¿sí? Comienza a evadir su responsabilidad. Ese es en cuanto al yo. Entonces, ya le dijimos el mundo, en cuanto al yo, cómo se está presentando. Anulación del deseo, yo otra vez no quiero hacer nada. ¿Para qué hago las cosas? No vale la pena. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿No? O la clásica de los chavos que aplican de yo no te pedí nacer, ¿no? Y cuestiones así que luego salen, ¿no? Con cosas así. Vamos a ver el futuro. En el futuro, hermanos, este, en el futuro da por sentado que las dificultades presentadas van a continuar, que perdón, dificultades presentes van a continuar. En consecuencia, se planea un futuro lleno de dificultades, frustraciones y privación, ¿no? Como esto va a seguir igual o incluso va a empeorar, el resultado es dependencia incrementada, ¿sí? Alguna sustancia, alguna persona y pensamientos suicidas. Como esto no se va a resolver y cada día va a estar peor, pues ¿para qué yo estoy en este mundo? Entonces es mejor salir de este mundo. Entonces, eso ya es, hermano, ya se cae en una cuestión de maníaco depresivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle cuando estamos entonces, hermanos, con una persona en la cual ya estamos dando consejería y tratando la depresión? Pues vamos a identificar primero esa tríada depresiva. ¿Qué concepto tiene del mundo y de las cosas? ¿Qué concepto tiene de sí mismo y cómo lo está enfrentando? ¿Y qué concepto tiene del futuro? ¿Sí? Por ejemplo, de ahí podemos comenzar como ¿cómo se dice? A contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero he aquí yo he vencido al mundo, ¿no? Por ejemplo. Y luego en el yo, cuando estoy sin deseo de nada, sin fortalecerme. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Segunda de Corintios 12, desde el 9 al 10, cuando dice Pablo que mientras estoy débil, soy fuerte porque el poder de Cristo se perfecciona en mí. En cuanto al futuro, Filipenses 1:6, le estoy mencionando algunos hermanos nada más, que Dios, que estamos seguros de que Cristo mismo, Dios va a completar la obra que está haciendo en nosotros, ¿sí? Y ahí mismo en Filipenses 1 dice Pablo, ya sea que presente o ausente estoy, quiero ser agradable al Señor y cuestiones así, hermanos, donde debemos ver que la tribulación o la tristeza de esta vida, hermanos, Dios la utiliza para fortalecernos, ¿sí? Y que la esperanza debe estar en el Señor, porque todo, cada uno de los puntos es, en el mundo no hay esperanza, pero la esperanza está en Cristo. Yo no tengo la esperanza, pero la esperanza Dios me la ha dado en Cristo, el Espíritu, su palabra, la iglesia, ¿sí? Y en el futuro es que si Dios me ha dado ya la salvación y vida eterna, por supuesto que todo lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura, ¿no? Solo por mencionar de repente algunas cosas, ¿no? Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta, observación? ¿Cuántos se siguen convenciendo que alguna vez tuvieron depresión o están en depresión? ¿No? ¿Alguna pregunta, observación, hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? Ah, qué bueno, porque así vamos a avanzar. Yo tengo una duda. Ah, ya te diste cuenta que estabas en depresión. Sí, desde siempre. No, no es cierto. Por ejemplo, lo que mencionaba al principio, como este cuadro de diagnóstico, Mm, digo, por lo que sé, digo, no es mi área de expertise, pero corresponde justo como a un cuadro de depresión clínica, ¿no? Que es justo estos episodios como depresivos que le Sí. pasan a las personas. Ah, Pero hay algo que se le llama distimia o depresión persistente, que es como que literal la persona tiene ese diagnóstico casi crónico, ¿no? Y por lo que he visto, no necesariamente es tan grave como la depresión clínica, pero sí es grave en el sentido de que es persistente. O sea, esa persona, al menos a ojos clínicos, ¿no? O sea, toda su vida va a padecer eso, ¿no? Que tiene que ver como con baja autoestima, ¿no? Como con cansancio excesivo, etcétera. sí. Eh, Podríamos decir que sea cual sea el cuadro, el tratamiento es igual, o en este caso como ya es como, por ejemplo, alguien puede ser hipertenso, ¿no? O diabético, es como que, pues, se tiene que sujetar a un tratamiento farmacológico, ¿no? Aparte del tratamiento que pues, le modera su dieta, haga ejercicio, etcétera, ¿no? Esa Sí, es como mi duda. mira, aquí hay dos, bueno, aquí hay unas vertientes, Jos. Una, si es una persona que ya se le diagnosticó como precisamente así, depresivo, o sea, que vamos a decir que no tiene cura, que ya per se es así, que no es como por alguna situación, sino que per se ya es así, ¿no? Este, regularmente ahí, si hay un diagnóstico clínico, y estamos hablando de un psiquiatra, no un psicólogo, si hay un diagnóstico clínico, ¿qué hacemos nosotros? Que los médicos, ¿sí? Trabajen con el medicamento y su tratamiento con el corazón perdón, con la mente, ¿no? ¿Sí? Este, y el órgano, los organismos como, pues precisamente darles algunos medicamentos que suplan esto que su organismo no está segregando, ¿sí? Como serotonina. Si esto ya está clínicamente comprobado, vamos a decirlo así, y diagnosticado, nosotros debemos dejar que el médico haga su parte con su medicina y su tratamiento, y nosotros tratamos con el corazón, con consejería bíblica, mostrando la esperanza, cambio de conducta, una transformación, su identidad en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Nosotros trabajaremos con eso. Cuando es una persona, cuando nada más es depresiva clínica, hijo, pues nada más esa persona es, te aseguro que con las sesiones que lleve de consejería, al darse cuenta que esto no es agradable a Dios, siendo capacitado por el Espíritu y la palabra, haciendo actos dignos de arrepentimiento,
y se va transformando. Entonces, periódicamente se va a dar cuenta que ella no va a enfrentar esta situación, que es nada más una cuestión eventual. De repente le dio depresión, pasan unas semanas, logra salir adelante y pasa un tiempo, ¿no? No quiere decir que si te dio depresión una vez, ya nunca te va a dar, ¿no? Sí, Ok, ok. Sí, justo el punto sería como lo que vimos en el curso anterior, ¿no? Que, bueno, recuerdo mucho esa frase que decía que la meta no es tanto quitarle su enfermedad, sino acercarlo a la estatura de Cristo, ¿no? O sea, como decirle eso, ¿no? No es quitarle el medicamento, sino acercarle a la estatura de Cristo. sí, no, o sea, nosotros no somos médicos, ¿no? Pero sí podemos ayudarle a identificar su conducta y cómo está respondiendo ante la situación. Y por supuesto es que Dios nos ha dado herramientas para responder de una manera agradable, ¿no? Sí. Ok, ok, gracias. Veré. Sí, buenas noches. Bueno, Quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que justamente es muy importante que justamente como tener ese cuidado en como, como andar diagnosticando, ¿no? Así como de, no sé, si alguna persona se comporta de tal manera, ya decir, ay, sí, ya le probablemente tenga etiquetas, ¿no? depresión. Ajá, justo, ¿no? Y creo que también, o sea, nosotros como consejeros podemos quizá, este, como quizá esta persona puede estar pasando por esta situación por la manera en la que se comporta, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? De que, por ejemplo, la persona con trastorno depresivo mayor, que es el término médico de la depresión, Ujú, no sé, no quiere hacer alguna actividad por los desequilibrios de serotonina o de neurotransmisores que tenga, ¿no? Y aunque le tengas, por ejemplo, no sé, si arreglas tu cuarto, salimos al parque, ¿no? Un ejemplo muy tonto, ¿no? sí, sí, Este, sí. una persona con depresión clínica, como dice Josafat, pues realmente va a decir, ah, pues váyanse al parque, o sea, yo no, pues no lo voy a hacer, ¿no? En cambio, como una cosa que yo creo que sería como más un pecado o algo así, ah, sabes que si hay algo que a mí me interese, respondo de manera adecuada. Creo que también es como un buen parámetro como para poder identificar un poquito más, ¿no? Porque, pues, si no, todos tendríamos como que depresión siempre, ¿no? Y creo que sí es una cuestión como de, como justamente para no sobrediagnosticarla y también para, pues, obviamente no, en lugar de hacerle un bien a la persona, pues, justamente se trata, o sea, se solapa el pecado, entonces creo que esa es una parte como muy, creo que hay una línea muy delgada que tenemos que tener cuidado. Nada más. Sí, Veré, gracias. Y justo es un poquito de lo que decíamos con Josafat, ¿no? Es mientras si hubiese una cuestión de un tratamiento, cuando decía que mientras el psiquiatra o la medicina o la ciencia tratan con el organismo y el cerebro, ¿no? Nosotros tratamos con el corazón. Y tratar con el corazón, pues es llevar a la persona a que en aquellos malos hábitos o pecados, enfrentar la situación, porque al final, si cae en pecado, existe la confesión, el arrepentimiento y el perdón, ¿no? Entonces, sí es importante hacer la distinción y de ahí el poder hacer como una conjunción de todo lo que estamos viendo para observar si esa persona efectivamente está cayendo o ha caído o está en depresión. Por eso yo les decía, no porque marque una o dos, ya entonces ya está en depresión. Tiene que ser toda una conjunción, ¿no? De las cosas y su actitud, de lo que está sucediendo. Y yo les diría también, bueno, para los hermanos que no conocen, nuestra hermana Berenice, es médico. Entonces, por eso nos habla apoyándonos en este punto, ¿no? Hermano Víctor, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, así que en varios casos acá en situaciones de la iglesia, pues Ujú. hemos visto, o igual incluso con familia, hemos visto casos de depresión. Y también yo creo que eh, mucho depende, ¿no? Como decía Josafat, de cómo en la depresión.
podría equiparse un poquito, no es de que qué tanto se puede durar, es depende también de cada persona, ¿no? Qué tanto lo permita en dejar ayudarse, ¿no? Porque Sí. podemos, a lo mejor en dos personas o en tres personas o en tres, cuatro situaciones, aconsejamos en base a la palabra de Dios y como dicen, trabajamos con corazones, pero los van a simular de diferente manera, ¿no? Así igual como la hermana que igual que es médico, a veces los organismos, a veces igual caemos en esa de automedicación, ¿no? Ah, pues le recetaron a mi hermana tal medicamento, pero los organismos son distintos, ¿no? Nuestros corazones también son distintos y a veces hay que ver como que buscar más el origen o las causales de esa depresión. Y también mucha ayuda es también en la iglesia, en el ambiente cristiano, de qué tanto nos interesemos por las personas. Por ejemplo, muchas veces en el círculo de amistades, si estamos muy aislados, no tenemos compañerismo, pues sí, una persona va a tender a quedarse más tiempo en la depresión. Y si como hermanos en Cristo nos interesamos, les llamamos, oye hermano, ¿cómo estás? Conversamos, ¿no? En situaciones, podemos salir más rápido de situaciones de depresión porque hay personas que lo rodean con pensamientos, pues en la palabra de Dios, de ánimo, de fortaleza. Y normalmente, por ejemplo, aquí en la iglesia hemos visto casos en adultos mayores, porque pues se sienten que ya no pueden, o sea, como mencionaba, ¿no? Que ya no son útiles a la iglesia y pues uno les aconseja, hermano, pues a lo mejor no puede hacer muchas cosas, ¿no? De servicio en la iglesia en cuanto a cosas materiales, el aseo, qué sé yo, participar en la cocina y demás, pero sus oraciones son muy valiosas. Ahora está, así que como Moisés, ¿no? Mientras que alguien les sostenía los brazos, usted puede seguir orando, y ese es de mucha bendición en la iglesia y situaciones de este tipo para poder este, salir de esas situaciones, ¿no? Pues cada corazón es diferente, cada organismo es diferente y va a depender también de qué tan allegados como hermanos en Cristo podamos estar para apoyar a estos hermanos en situación de depresión. Sí, hermano, justo es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, es lo que está mencionando, es ese soporte, esa ayuda que se le va a dar y por supuesto es que no es bueno que esté solo o sola, dar acompañamiento, ¿no? Monitorear, dar seguimiento. Esos puntos son importantes cuando una persona está cruzando por episodios de depresión, ¿no? Entonces es dar acompañamiento, este, y todo lo que comprende, ¿no? Para que la persona pueda, no sola, pueda enfrentar con alguien más esta situación, ¿no? Para el soporte, ¿no? Que les da a las personas, ¿no? Sí. Vamos aquí otra vez a las notas, hermanos. Vamos a ver ahora la mirada piadosa, una respuesta bíblica. ¿Sí? Entonces, aquí voy a pedir la ayuda de alguno de ustedes, que por favor busquen segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Y si alguien lo tiene, por favor no lo lee en voz alta. Segunda a los Corintios 4, versículos 7 al 10. Yo puedo leer. ¿Ok? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Perfecto, gracias, Uri. Y aquí tenemos un cuadro, hermanos, pensando en eso, la mirada piadosa, una respuesta bíblica. Si ustedes observan, hermanos, la labor del consejero no es tratar medicina, no somos médicos, no somos doctores,
no somos psiquiatras, no somos psicólogos, sino que nuestra labor es, con las escrituras y la ayuda del Espíritu Santo, tratar con el corazón de la persona, es decir, con lo abatido que está su hombre interior. ¿Ok? Y eso nos va y lo que nos va a ayudar a hacerlo, hermanos, es identificar su comportamiento, la respuesta que tiene en esos momentos de depresión. Y aquí en el cuadro, por ejemplo, tenemos lo negativo: atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, sufridos. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, no es una cuestión de negación, no es decir, no, yo no estoy atribulado, no, yo no estoy en apuros. Ese no es el sistema, hermanos. Miren, hace muchos años, les comento, en una iglesia que me congregaba hace muchos años, muchos años, había una hermana que era creyente, pero a su vez era como psicóloga o terapeuta. Y de repente, una vez me dijo, oye, pues la consejería y que no sé qué. Y yo apenas iba como conociendo del Señor, hermanos. No tenía yo, pues no entendía yo muchas cosas todavía, ¿no? Y me acuerdo que una vez nos invitó a una plática a su casa y ella era una de las principales líderes de mujeres ahí en esa iglesia. Y de repente me acuerdo que nos invitó a una reunión a su casa. Y unos hermanos comenzaron a comentar, pues, pues lo que estaban viviendo, hermanos, cosas, pruebas familiares, el trabajo, el dinero, lo de siempre, ¿no, hermanos? Y entonces, por ejemplo, eh, una hermana decía, es que yo estoy sufriendo mucho. Y esta hermana respondía, no, 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 tú eres hija de Dios, tú no digas que estás sufriendo, tú di que estás en victoria en Cristo, ¿no? Pero hagan de cuenta, hermanos, que era más así como una declaración positiva. No, pero es que estoy en apuros. No, 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 ni lo declares porque la palabra tiene poder, entonces ni lo declares. Mejor recházalo. ¿Cómo decía? Era como cancela tus palabras y en una iglesia, hermanos, y yo, ¿qué? Yo ni entendía muchas cosas, hermanos, todavía en la Biblia, yo mismo dije, no, esto no está bien, ¿no? Entonces, hermanos, el proceso de la consejería bíblica no es estar diciendo pensamientos o frases positivas. No es eso, es la actitud que uno está presentando frente a las circunstancias. Lo positivo, el apóstol Pablo decía, angustiados, ¿no? Dice, no angustiados, no en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, sufridos, pero en victoria. Está hablando de la actitud, hermanos, con la cual estamos, no está hablando de una declaración positiva, sino está hablando de la actitud, la forma en que el creyente o la persona en la cual estamos dando la consejería debe responder ante la situación de la depresión. ¿Ok? Porque lo que estamos ayudando aquí es a cambiar sus pensamientos y ayudarle a enfrentar sus emociones que están saboteando el que no responda o el que no resuelva o el que no actúe. ¿Sí me explicó? Acuérdense que estamos encontrando un desequilibrio entre lo que piensa y lo que siente, pero no se trata de confesiones positivas, es de la actitud y en la manera en que enfrentamos las cosas que ante Dios debamos pensar diferente. Más adelante vamos a ver algunos textos bíblicos. Déjenme mandarles aquí a la pantalla. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la dinámica de la depresión y vamos a ver qué tal avanzamos aquí en esta, ¿no? Porque todavía nos falta un poquito. Vamos a ver la dinámica de la depresión, hermanos. Cuando hablamos de la dinámica de la depresión, ah, vamos a ver el ciclo del pecado descendente. El ciclo del pecado descendente.
Y ahí en el ciclo del pecado descendente, en la primera línea es problema. Ya ven que tenemos ahí como una formulita más igual a. Pues la primera línea es problema más respuesta deficiente. Los repito, es problema más respuesta deficiente más problema adicional más pecado es igual a depresión. Entonces, problema más respuesta deficiente más problema adicional más pecado es igual a depresión. Entonces, se me viene aquí a la mente un ejemplo, hermanos, y conste que yo no estoy refiriéndome a nadie, ¿sale? Solamente quiero poner una ilustración para que no se vaya a tomar mal, ¿no? Como tenemos aquí que tenemos que identificar, hermanos, el problema, más la respuesta deficiente, más el problema adicional, más el pecado, nos da igual a depresión. Entonces viene un chico, un adolescente, y dice que está en depresión y que eso ha afectado, la depresión ha afectado en su escuela, y ha afectado en su familia, y ha afectado en su comportamiento, ¿no? Entonces afecta a su escuela, su familia, su comportamiento. Cuando tú analizas y comienzas a indagar con este chico cuál ha sido el problema, te comienza a decir que entonces todo comenzó desde que no comenzó a entrar a algunas clases, ¿sí? El problema es que desatendió sus clases, su responsabilidad como estudiante. Ese es el problema. Cuando se le presentó el problema, dio una respuesta deficiente. Su respuesta deficiente fue comenzar a decir que estaba enfermo, que tenía problemas en su casa y que por eso no podía entrar a clases o por eso no entregaba tareas. Porque decía que tenía problemas en su casa y eso afectaba su ánimo y su comportamiento. Entonces, el problema es que fue irresponsable en la escuela. Su respuesta deficiente fue buscar culpables, decir que tenía problemas, que su familia es pobre, ¿no? Cosas así. ¿Cuál fue su problema adicional, hermanos? El problema adicional, por supuesto, es que reprobó la mayoría de las materias, ¿verdad? Y ahora tiene que resolver. Ya se añadió un problema más. Ya no nada más mintió y fue deshonesto, sino que además añadió un problema más y es que ya reprobó y si no pasa las materias, puede tronar el año. Entonces, eso le lleva a actuar en pecado. Como tiene que enfrentar la responsabilidad con los padres o con los que están bajo su tutela, comienza a presentar desánimo, precisamente cambios de ánimo, cambios de carácter, comienza a presentarse rebelde. ¿Y por qué comenzó a presentarse rebelde? Porque lo que él estaba escondiendo era lo mal que hizo y para que no le pidieran cuentas, comenzó a responder de manera rebelde en diferentes formas. ¿Qué sucedió? Que cayó en depresión, no se levantaba para ir a la escuela, no iba a todas las clases, a sus papás no les presentaba lo que eran los resultados de sus notas. ¿Sí me explicó? Comía muy poco, decía que tenía mucho desánimo y se la pasaba diciendo que tenía desesperanza por los problemas que estaba enfrentando. Pero el problema, hermanos, realmente surgió en que fue irresponsable con su escuela. ¿Ok? Entonces, lo que vamos haciendo aquí, hermanos, es que
en el ciclo del pecado descendiente es que vamos a identificar ustedes, hermanos, como que van a, ya sea en su mente o en una hojita, ¿no? Vayan poniendo como esa fórmula. Entonces, ¿cuál es el problema? Más respuesta deficiente, más problema adicional, más pecado y cómo se detectó en la depresión. Hermanos, de verdad, cuando lo hagan, se van a dar cuenta de lo interesante que es esta formulita, porque solitos, es que el problema fue este, ok, ¿y cómo respondiste? De esta manera. ¿Y luego qué pasó? Es que se añadió otro problema, pasó esto, órale, ¿y cómo sucede? Es que ahora estoy en esta situación y regularmente es un mal hábito que lleva al pecado y por eso estoy en depresión, como lo presento, pues eso, tengo desánimo, no voy a la escuela, me paro tarde, no duermo, ¿sí me explico? Cuestiones así. Esta formulita, hermanos, también luego a veces se presenta, le llamamos en consejería el espiral descendente, ¿no? Y déjenme ver, es que no pude encontrar esa notita, pero, a ver, déjenme ver, espérenme tantito, a ver si ahí se ve, ¿se alcanza a ver un poco del pizarrón, hermanos? Aunque chueco, Sí, sí se ve. ¿sí? A ver, déjenme ver si lo puedo, ahí, un poquito ahí. Bueno, voy a tratar, hermanos, de hacer este ejercicio de la espiral descendente, ¿sale? Donde vamos a mostrar esta situación. A ver, ustedes dicen si se ven o si se ven, ¿no, hermanos? Y vamos a ver. ¿Hasta ahí el espiralito se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, con esa espiral descendente es lo que vimos ahí, nada más que en una espiral, pues es como una grafiquita que nos va a ayudar a identificar un poco. Pero, por ejemplo, aquí vamos a ver primero, cuando pongo aquí, hermanos, es el problema. Entonces, en el espiral, hermanos, todo empezó con un problema. Algo desató esta situación. Todo comenzó con un problema. Y a ese problema, hermanos, hubo una respuesta deficiente, así nada más, así lo voy a poner, una deficiente, ¿sale? Entonces hubo un problema, luego una respuesta deficiente. Y como esa respuesta deficiente no fue la correcta, provocó un problema más, un problema adicional. Entonces, hubo un problema, hay una respuesta deficiente, esa respuesta deficiente provocó un problema adicional y ese problema adicional ya le empezó a llevar a pecado, ¿no? Ya le empezó a llevar al pecado, ¿sí? Y entonces el resultado, hermanos, es la depre. Y es cuando la gente te dice, toqué fondo. ¿Sí me explico? Es cuando la gente viene y te dice, toqué fondo. Entonces, cuando ustedes estén, hermanos, apoyando a una persona que está batallando con la depresión, esto, hermanos, es tú y yo tenemos la responsabilidad de indagar cuál es el problema. Y lógico es hacerle preguntas, o cuando la persona viene a la consejería, luego solitos se van confesando, es que yo hice esto, pasó lo, ¿se me explicó? Entonces, déjenlos que se confiese o ustedes, hermanos, indaguen. Ya identificaste el problema, anotas cuál es el problema, cuál fue tu respuesta ante esta situación y te lo van a decir, hice esto, hice el otro. Y regularmente aquí en la respuesta, hermanos, hay como si le quieren poner como paréntesis o hagan una nota. Regularmente la respuesta va a ser de esta manera. Se va a victimizar, va a buscar culpables y va a evadir su responsabilidad, ¿vale? Es que lo hice, por ejemplo, el ejemplo de la escuela, es que este maestro no me quiere y nadie quiere a ese maestro, y ¿no? Pues es así, por ejemplo, ¿no? Entonces, identificas el problema, te vas a respuesta deficiente y esperen que en la respuesta deficiente venga esto, victimizarse, buscar culpables y rechazar su responsabilidad.
eso nos va a llevar a, ¿y qué pasó después de cómo respondiste? Ay, pues es que, ¿qué cree? Pues ahora me reprobó el otro maestro, o me castigaron en la casa, o me peleé con mi mamá, o ya no, ya dejé de entrar a la clase. Entonces, añadió un problema más. ¿Ok? ¿Y ahora qué está sucediendo? Entonces se van a dar cuenta que su respuesta va a llevar a un mal hábito que a su vez va a ser pecaminoso. No me paro, me quedo dormido, no entro a clases, no le avisé a mis papás, me estoy poniendo rebelde, o me estoy peleando con mis papás, o tengo problemas con el maestro. ¿Sí me explico? Es identificar esta parte. Entonces, su depresión comienza a mostrar su cambio de ánimo, hermanos, les decía cambio de ánimo, chicos que dicen, es que no sé por qué no me puedo levantar, no sé por qué duermo tanto, o no puedo dormir, pastor, llevo días sin dormir, y llega el joven o la señorita, hermanos, llega a la escuela, o si trabaja también, llega al trabajo y están todos mal peinados, somnolientos, bostezando, ¿no? Llegan a la iglesia, hermanos, y medio están despiertos porque están en la alabanza, ¿no? Pero se duermen en la predicación, si hay reunión de jóvenes, se están durmiendo en la reunión de jóvenes, o sea, cuestiones así, hermanos, que son ya patrones de conducta que manifiestan. Estoy poniendo un ejemplo de lo de la escuela. Bueno, hermanos, al final, hermanos, es como dijimos hace un momento, ese es el ciclo del pecado descendente y es el espiral. Ya sea que lo quieras manejar como en una formulita, como lo pusimos ahí, ya sea que lo quieras manejar como en una fórmula, ¿sí? O que quieras hacer tu espiral, ya sea que una cosa a otra, tu fórmula o tu espiral. Al final, hermanos, cualquiera va a funcionar, pero vamos a tratar de identificar esa parte, ¿sí? Entonces, a ver, hermanos, ¿alguien tiene alguna observación o pregunta? ¿Quieren hacer algún ejercicio con esa espiral o con la formulita? Al ver, hermanos, ¿qué me dicen? A ver, Suri, dime. Sí, yo tengo como, bueno, yo quisiera agregar algo, Sí, o sea, porque pensando en esta fórmula, em, o sea, quizás para nosotros va a ser muy lógico, ¿no? Ahora que lo sabemos, ayudar a alguien que tal vez esté en depresión o a identificar si realmente es una depresión. sí, tú estás manipulando. Ujú. Exacto, o está manipulando, porque también algo que, y esto es una reflexión que yo comparto con ustedes, que tuve con una amiga, ¿no? Hace unos meses atrás, em, y hablábamos de lo difícil que es compartir cuando alguien está triste, ¿no? O sea, Ujú. porque socialmente es un estigma estar triste, no está aceptado, o sea, todas las culturas tienen como un estigma. Y en la cultura en la que vivimos, estar triste sí es algo como que te convierte en el apestado. Y más cuando hablas de algo tan ya más elevado o más grave, serio, como una depresión. Entonces, lo que hablábamos mi amiga y yo era, tú puedes salir y compartir que estás feliz, compartir incluso que estás preocupado, que tienes miedo, pero reconocer socialmente que estás deprimido o profundamente triste, eso sí te pone en una situación, pues sí, como de estigma social, ¿no? De ser el apestado, porque la gente en sí no sabe qué hacer, o sea, mm, como que no vamos ahí escuchando, ay, estoy triste y ahora qué hago, ¿no? O Sí, cómo ayudas a una persona, no es tan fácil socialmente ayudar, o, bueno, lo voy a decir así, soportar la tristeza de otra persona. Entonces yo creo que al tener esta fórmula también a nosotros nos va a servir a tener tacto cuando tratamos con personas que quizás puedan tener depresión ok, o que sí lo están, porque de entrada creo que lo más difícil de reconocer la depresión es sentirse cómodo aceptando que lo tienes. Porque, ujú, insisto, o sea, si con una tristeza normal, ¿no? No es como tan fácil hablar de esa tristeza. claro. Cuando estás deprimido, pues menos. Y yo también, porque pues, o sea, ahorita hablando de este tema, me llega a la mente una compañera en la prepa que tenía Ujú, que tenía más como una depresión clínica y ella ujú, sabía que tenía depresión porque se lo dijo el psiquiatra, ¿no? Y estaba medicada y tenía como una serie de medicamentos que tenía que tomar y tratamientos que tenía que seguir, ¿no? En sus consultas.
Ok, Pero cuando hablábamos con ella no estaba deprimida, o sea, ella no asumía que tenía una depresión, ella solo era así y no entendía por qué el mundo no la podía aceptar siendo así, ¿no? Entonces, también creo que, o sea, puede haber diferentes niveles, pero a nivel como relacional, como consejeros tenemos que considerar esos aspectos. Primero, no es fácil asumir que uno está deprimido, ¿no? Y cuando confrontas una depresión, necesitas mucho tacto y amor para que esa persona no se sienta ni rechazada ni atacada, pero que realmente entienda cuál es su necesidad primaria, porque como dices, es más fácil, socialmente es más fácil asumir que puede ser irresponsable o que puede ser enojón o que puede ser rebelde, a asumir que estás deprimido y por eso estás reaccionando así. sí, sí, justo. Y, y es ahí como, bien, Suri, gracias. Es ahí como Suri nos está compartiendo, hermanos. Y repito lo que les dije hace ya unos minutos al inicio. Y es que es importante, una cosa es lo que el médico, o vamos a hablar clínicamente, el especialista dice, o el trato que le está dando a esta situación, y discernir o distinguir que nosotros estamos tratando con el corazón de la persona. Y al tratar con el corazón de la persona, no vamos a estigmatizar, ni a etiquetar, ni a juzgar, ni a señalar, sino que vamos a mostrar aceptación, misericordia, compasión y amor que no choca con corregir y confrontar el pecado. De hecho, si nosotros mostramos amor, compasión, misericordia y amor, eso nos va a llevar a que nosotros sí podemos enfrentar bíblicamente el pecado de la persona y llevarle a corregir con las pautas de otra vez la confesión, el arrepentimiento, pedir perdón, hacer actos dignos de arrepentimiento, ¿no? Porque mientras la medicina o la ciencia trata con el cerebro y el organismo, nosotros vamos a tratar en el lenguaje bíblico con el corazón. Y es importante hacerlo con ese tacto, con ese amor, ¿no? Porque precisamente algo que se padece es que las personas este, se sienten estigmatizadas o señaladas, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Sí, Suri, muchas gracias. Además, estoy escuchando, es que estoy ahorita solo en casa, creo que están tocando. Me dan 2 minutos nada más para checar. Permítame un segundo, ¿eh? Listo, gracias, hermanos, disculpen. Bueno, alguien, hermanos, más que quisiera hacer añadir con alguna pregunta, observación, o para Yo seguir. me ¿Qué pasó? acuerdo, este, hay una, bueno, creo que ustedes conocen para compartir
con los hermanos. Hay una chica que se llama Alejandra Sura, que tiene un podcast de consejería bíblica. De hecho, ella es como que tiene bastantes estudios al respecto en eso, ¿no? Y en libros, conferencias, etcétera, ¿no? El chiste es que recuerdo que en un podcast justamente estaban hablando de la depresión, ¿no? Y creo que ahí se escucha ya. Ahí está. Y el punto era que justo, por ejemplo, su marido es misionero y se dedicaba a traducir la Biblia y todo. O sea, una persona en el Señor muy tremenda, ¿no? Y dice que él tenía depresión diagnosticada, así como persistente. Y dice que incluso ella, pues ha batallado mucho con su esposo, ¿no? En ese aspecto de que pues es difícil controlarlo y así. Pero decía que incluso ella le ha tenido que, porque el podcast hablaba de que uno no puede controlar lo que siente, pero sí puede controlar qué hace con lo que siente, ¿no? Y decía que inclusive aún a las personas deprimidas, y él ponía el caso de su esposo, pues se tienen que sentar delante de Dios y decir, Dios, me arrepiento no por lo que siento, sino por los pensamientos que, vaya, que pienso cuando estoy así, ¿no? De desesperanza, de que no vale la pena la vida, ¿no? De que todo eso. Y eso a mí me impactó mucho, ¿no? Me llamó mucho la atención que justo, pues una persona que es misionero, que lleva tantos años haciendo cosas, pues aún un caso así, pues se puede dar eso y la consejería bíblica es la herramienta ideal, ¿no? De todas maneras, pues. Sí, y justo gracias, Jos. Algo importante, hermanos, es que los cristianos no somos perfectos y debido a que prevalece sí, prevalece el pecado en nosotros, hermanos, es decir, seguimos siendo pecadores, pues también estamos expuestos a caer en esta situación como la depresión, ¿no? Entonces, tipo como decía Lesura, la hermana que está comentando Josafat, el punto no es como que me dé pena decir o que caer en la depresión, sino el punto es avergonzarme de la respuesta que estoy dando ante Dios frente a la depresión, ¿no? Entonces, no me no me debe dar pena reconocer que tengo batallas, hermanos. Al contrario, va a abrir las puertas de la ayuda. Lo que me tiene que avergonzar es la manera en que estoy enfrentando esta depresión. Y a veces siendo cristianos, hermanos, tenemos un orgullo muy místico y religioso. No, es que yo como soy cristiano, yo no debo caer en la depresión. Y yo no tengo depresión. Y cuando ves, pues, es de los más deprimidos de la iglesia, ¿no? Cuando ves las pautas con las cuales podemos identificar quién puede estar en depresión, ¿no? Entonces, hermanos, no nos debe dar pena decir o reconocer que estamos en depresión, pero sí nos debe avergonzar el cómo respondemos ante Dios frente a la depresión, ¿no? Es un punto importante. ¿Alguien más, hermanos? Si no, para avanzar, todavía tenemos que avanzar. Y de hecho, hermanos, sí estoy viendo que sí vamos a dividir la clase en dos, que es lo que estoy viendo aquí, porque el temita que vamos a ver ahorita está un poquito, bueno, sí nos va a llevar un tiempecito y sí, no vamos a alcanzar a terminar, hermanos. Y quiero que analicemos esta parte de la dinámica de la depresión y como un ejemplo en la Biblia. Entonces, bueno, entonces vamos a las notas, hermanos. Pero, espérenme, antes de ir a las notas, a ver. ah, espérenme, hermanos. Déjenme ver aquí. Sí, a ver, pues aquí ¿cómo está respondiendo esto? No responde. Ya se trabó mi máquina, Josafat. A ver, déjenme ver aquí.
Bueno, ustedes están viendo ahí ahí está, ya se ve, ¿verdad, hermanos? Ya me estaba asustando la máquina. ¿Se alcanza a ver, hermanos, el texto aquí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Ok. ¿Alguno o alguna de ustedes que me ayude a leer del versículo 1 al 15 de Génesis 4? Una o uno de ustedes. ¿Quién dice yo? Sin amontonarse, hermanos. Nada más uno o una. si gusta yo, hermano. Ok, escuchamos, hermano Víctor. Génesis 4 Sí, del versículo 1 ¿a cuál, perdón? al 15, por favor. Ok. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el campo, que Caín trajo del fruto de la tierra a una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano, y Abel lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ok, hermanos, pues este texto, pues muchos desde niños nos los han leído, lo hemos visto cuántas veces que hemos leído la Biblia, cuando le enseñan una predicación, la escuela dominical, y pocas veces le hemos visto la utilidad que tiene como para poder identificar un aspecto de depresión, el cómo lo ve la persona y el cómo lo está tratando Dios. Pocas veces podemos ver, y esta parte de Génesis 4, hermanos, el caso de Caín, este es un caso interesante de cómo el Señor lo va manejando. Así que regresamos a las notas y vamos a ver esta parte. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, Caín en el punto B, aquí en el punto B, Caín, un ejemplo de las escrituras, y leemos esa parte de Génesis 4, ¿no? Entonces la experiencia de Caín, fíjense, hermanos, el enojo y la mala actitud de Caín demudó su semblante. Ya cuando menos, hermanos, podemos identificar que Caín ya per se ya era envidioso, era desobediente y de mal corazón, y además era rebelde ante Dios porque presentó una ofrenda que no era agradable delante de Dios. La Biblia, hermanos, en Génesis no nos dice, hermanos, cómo es que a Caín y Abel sabían que debían presentar ofrendas al Señor, sino que la Biblia asume de que ellos ya sabían qué tipo de ofrendas debían presentar al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que aunque la Biblia no lo dice, de una manera implícita, podemos pensar que Dios en algún momento entre la caída y la vida de Adán y Caín, le dijo al hombre, es decir, Adán, le dijo cómo era la manera en que debían adorarle. Por eso ahí ya se presentaban ofrendas. Entonces, era envidioso, era de mal carácter, pero además ya era desobediente y era un mal adorador, hermanos, porque sabían que era una ofrenda para Jehová. O sea, Caín no estaba, no ignoraba la situación. Entonces, el enojo y la mala actitud de Caín demudó su semblante.
Ahora, sus malos hábitos le llevaron a pecar, hermanos. Tenía malos hábitos, ¿no? Y esos malos hábitos se convirtieron en pecado, que era, yo les decía, esta escala descendiente, ¿no? De que el problema, hubo un problema, su respuesta fue, el problema es que él presentó, hermanos, el problema de Caín es que él presentó una ofrenda no agradable al Señor. Su respuesta fue deficiente, su enojo, su envidia hacia su hermano. ¿Cuál fue el problema adicional? Asesinó a Abel. Por supuesto, eso muestra su pecado, no solamente a través de asesinato, sino era un problema del corazón, hermanos, en el caso de Caín, y eso llevó a mudar desde semblante a depresión. Lógico, sus malos hábitos le llevaron a pecar, y ahí en el punto, en esta parte del punto B, hermanos, tenemos otros puntitos, dice falta de discernimiento. Si bien hicieres, ¿no? O sea, no pudiste distinguir entre una cosa u otra, tú bien sabías, hermanos, dice, la falta de discernimiento es no haber identificado entre lo bueno y lo malo. Si él ya sabía la manera en que tenía que adorar a Dios, ¿por qué presentó ese tipo de ofrenda? Si bien hicieres, es tu falta de discernimiento, ¿sí? Era un controlador, a ti te será tu deseo. Dice, si bien hicieres, es decir, Dios como que le dijo, si hubieras presentado la ofrenda correcta, al final tu propio carácter te hubiera llevado a controlar y a sobajar a tu hermano. Era un controlador, por eso le dice, a ti te será tu deseo, ¿sí? Era un prepotente y te enseñorearás de él. O sea, al final, si tú hubieras hecho esto bien, ofrecer la ofrenda correcta, de todos modos tú eres un controlador y al final eres un prepotente porque te vas a enseñorear de tu hermano. Entonces, ¿por qué demuda tu semblante si al final tú ibas a actuar de esa manera? ¿Sí? Entonces, Caín estaba esclavizado en sus hábitos pecaminosos, hermanos. Era preso del pecado y de sus malos hábitos, ¿no? Por eso él en problema respondía deficientemente y luego se le añadía otro problema y el pecado salía a la luz y se le demudaba el semblante, ¿no? Ahora, cuando dice se demudó el semblante, hermanos, no era una cuestión de arrepentimiento por haber asesinado a su hermano, sino era el miedo, el terror a las consecuencias. ¿Sí me explicó? Entonces, no se arrepintió de su actitud y pecó, al contrario, empeoró, mató a su hermano. ¿Sí? Nunca se arrepintió, su actitud no la cambió, el pecado le cegó, hermanos, y al contrario, fuera de cambiar, empeoró. ¿Ok? Entonces, ya per se, hermanos, si se dan cuenta, lo que hizo Caín con Abel solamente fue la gota que derramó el vaso de un corazón, hermanos, que ya de alguna manera ya batallaba con esta parte de la depresión. Es algo interesante, hermanos, porque ya había un problema en el corazón de Caín. ¿Ok? Hasta ahí van conmigo, hermanos. ¿Vamos bien? Sí, ¿Ok? Vamos a avanzar. Le había puesto más. No se arrepintió el... Ahora, veamos cómo el punto de vista bíblico, cómo lo trató Dios. Dios fue orientado a los sentimientos, o sea, Dios le mostró que estaba caminando mal, perdón, o sea, Dios le estaba diciendo a Caín, tú estás orientado a tus sentimientos, eres un visceral, ¿no? Ya, por eso yo les decía, hermanos, ya era un mal en su corazón, ya había un problema muy grande en el corazón de Caín, ¿sí? Dice en el versículo 5 de Génesis 4, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, ¿ustedes ven que en la Biblia Abel le haya reclamado algo a Caín? No, ¿Ustedes ven que Caín le hubiera dicho, no, hermano, no le des eso al Señor, se va a enojar? ¿Intervino Abel con Caín? no, No. Entonces ya el problema de Caín, ¿con quién era, hermanos? ¿Con Abel o su actitud con Dios? su actitud con Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Y es que dice, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y Caín demudó su semblante y dice el texto, y entonces, dice, de mayor, ay, este, se ensañó Caín gran manera y decayó su semblante y mató a su hermano Abel. O sea, Caín se desquitó con Abel por el problema que ya tenía en su corazón. Hermanos, Caín per se, hermanos, ya estaba experimentando depresión, ¿no? O sea, viéndolo de esa manera bíblica. Entonces Dios le dice, ¿por qué haces esto? Vamos a ver también que los hábitos pecaminosos esclavizan más y más. Hay graves consecuencias. El hecho de que Caín, hermanos, fuese un controlador, un envidioso, que fuera irresponsable, desobediente, le llevaba a no adorar a Dios de una manera agradable. Y cuando Dios le confronta o le hace ver que no le agradó su ofrenda, va y se desquita contra su hermano. ¿Por qué? Porque ya per se, hermanos, Caín ya traía amargura en su corazón y como Caín no le podía hacer nada a Dios, lo interesante es que sí observó que con el que podía actuar era con su hermano y lo mató, ¿no? Entonces, los hábitos pecaminosos de Caín lo esclavizaban cada vez más y más y más. Un problema, hermanos, una respuesta indebida, como dijimos, una respuesta deficiente, añadió un problema más que fue la ira y el rencor, y el pecado fue el asesinato, hermanos, y esto demudó su semblante, cayó en depresión, ¿sí? Se usan ciertos criterios no bíblicos, hermanos, para medir las responsabilidades espirituales. Es ahí en Génesis 4, versículo 9, dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? O sea, fue una respuesta que, hermanos, ¿qué piensan ahí? ¿Cómo fue la respuesta de Caín hacia Dios? Cuando le dice, ¿qué acaso yo estoy al cuidado de mi hermano o qué? Insolente. ¿Fue insolente? ¿Qué más? Grosera, sí, claro. ¿Qué más? Estaba buscando culpables, hermanos. O sea, lo que estaba diciendo es, a ti se te salió de las manos, Dios, no a mí, a ti. Por eso le dice, que yo estoy al cuidado de él. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, ya per se, hermanos, esta persona ya estaba victimizándose. Yo no soy el responsable. Es decir, se victimizó, rechazó su responsabilidad y buscó culpables. ¿Qué? ¿Yo acaso soy el responsable de la vida de mi hermano? Entonces, ya de ahí, hermanos, ya está mostrando estos patrones. La persona deprimida determina que la situación no tiene remedio, ¿no? Como determina que la situación no tiene remedio, hermanos, esta persona está orientada o orientada a los sentidos, es decir, es sensual, es visceral, ¿sí? Pero per se, otra vez, hermanos, Caín ya traía un problema muy fuerte, amargura en su corazón, ya lo dije, rebeldía. Si él ya sabía las cosas que le agradaban a Dios, ¿por qué actuó de esa manera? ¿No? El problema radica, hermanos, en el comportamiento irresponsable. No quiso reconocer su falta, le echó la culpa a Dios y se victimizó de las circunstancias. Y de alguna manera, entonces, hermanos, esto llevó a que Caín fuera de arrepentirse. En su mente consideró que hizo lo correcto porque él era la víctima. ¿Sí me explicó? Entonces es una situación complicada y la meta del consejero bíblico, cuando vemos cómo se ve bíblicamente, cómo se estudia esta situación, es lo que había dicho ya también Josafat en algún momento, no es cambiar los sentimientos ni eliminar la depresión, hermanos. Nosotros de inicio no es cambiar necesariamente luego, nosotros no vamos a cambiar a las personas, ni tampoco vamos a eliminar sus circunstancias ni su situación como la depresión. De entrada, hermanos, es como una mala estrategia. Aquí voy a hacer una pausa a las notas. Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos una consejería, regularmente tenemos la tendencia
y eso es como normal, pero no es correcto. Cuando damos consejería, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a cambiar el patrón de conducta y las circunstancias, pero no trabajamos en el corazón, hermanos. Entonces, otra vez, cuando nosotros viene alguien a consejería, lo que nosotros, por tendencia natural como seres humanos, tendencia natural, vamos a querer cambiar las circunstancias, ¿sí? Vamos a querer cambiar el comportamiento de la persona, pero no trabajamos en el corazón. Y eso, hermanos, no es una buena estrategia. Mire, si nosotros trabajamos de inicio nada más con lo que es el cambio de conducta y cambiar las circunstancias a las personas sin trabajar en el corazón, hermanos, podemos equivocarnos tremendamente en la consejería y fuera de ayudar a esta persona lo vamos a perder más. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo de una persona que batalla con las adicciones y precisamente está en depresión, ya sea que cayó en depresión a causa de las adicciones o las adicciones le llevaron a deprimirse, pero está en depresión y tiene batallas con las adicciones. Entonces, lo que hace la familia es, ok, no queremos que sufra, entonces lo que vamos a hacer es cambiar su conducta. Vamos a llevarla a la clínica de desintoxicación, algunos, incluso a algún anexo, y que se quede ahí 90 días, 3 meses, donde no le van a permitir ya sea fumar o tomar o drogarse, ¿no? Este, y le van a ayudar a su comportamiento. Entonces se la pasa 3 meses, hermanos, donde el cuate pues dice, no, ya no estoy drogándome, ya estoy más tranquilo, no me estoy portando mal, no estoy causando desorden, ¿sí? Ah, pues ya pasó los 3 meses. Ah, bueno, entonces después de 3 meses, si se portó bien, entonces lo dejamos salir del anexo de la clínica. Sale del anexo de la clínica, hermanos, y solamente es cuestión de tiempo para que esta persona, hermanos, vuelva o a tomar o a drogarse o a fumar, fue el caso. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue trabajar con su conducta, cambiaron su conducta. De drogarse ya no se drogó en 90 días. De estar creando conflictos, ya no creó conflictos porque lo tenían encerrado. Pero no se trató con el cambio de corazón, la confesión, el arrepentimiento, el pedir perdón, hacer actos dignos de arrepentimiento, cuestiones así, hermanos. Entonces, esta persona, tarde que temprano, va a volver a recaer y otra vez a la clínica o al anexo y va a ser un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque esa persona que entró en depresión a causa de las drogas, ya sea que las drogas lo llevaron a drogarse o la depresión le llevó a drogarse, al final de cuentas se trabajó solamente con el exterior, con su conducta, se le quiso cambiar el entorno y las circunstancias, pero jamás se trabajó con el corazón. ¿Ok? Esa es una grave equivocación dentro de la consejería bíblica. El consejero bíblico tiene que trabajar primero con el corazón, hermanos, antes de querer cambiar las circunstancias o la conducta de la otra persona. Fíjense, hay personas que pueden cambiar de conducta, pero no así están arrepentidos. Hay personas que están arrepentidos y pueden cambiar de conducta y su buena conducta prevalece. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento en su corazón. ¿Ok? Y no importando las circunstancias. Entonces, no sé si pude ilustrar un poquito con esto lo que estamos viendo, hermanos, con este tema. No sé si pude ilustrar un poquito esa parte Sí, es donde está. correcto. Sí, escucho, escucho. Ah, bueno, nada más que eso. Ok, entonces, por eso yo les decía, hermanos, vamos ahí en el punto de la persona deprimida determina que la situación no tiene remedio, está orientada a los sentidos, es sensual. El problema radica, hermanos, en su comportamiento irresponsable. Y la meta del consejero, les había dicho, no es cambiar los sentimientos, ni eliminar la depresión o cambiar las circunstancias, hermanos, ni su conducta, sino que la meta es descubrir la causa de la rebeldía y la desobediencia. ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué es desobediente? En el caso, estamos hablando, hermanos, en este caso que fue Caín, ¿no?
Hay que descubrir, indagar cuál es el pecado que se está presentando, hermanos, porque es una cuestión de pecado, no solamente de conducta o de circunstancias. La psicología o la psiquiatría, hermanos, se van a ir al cognitivo-conductual, hermanos, pero no se va a trabajar en el corazón. Entonces, nosotros sí debemos trabajar con esa parte. Pues debemos animar al deprimido, orientándole a aceptar y trabajar en su responsabilidad mientras no se encuentre la causa física de su enfermedad. Otra vez es animar y ahí dice animar, ¿verdad, hermanos? Me faltó uno. Bueno, es animar al deprimido orientándole a aceptar y trabajar en su responsabilidad mientras no se encuentre la causa física de su enfermedad. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, confrontar, ¿no? Instruir, al fin de que el hombre de Dios sea capaz, sea preparado para toda buena obra, ¿no? En primera de Pedro 1:3, hermanos, es que dice, bendito sea de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dio una nueva vida en Cristo por gracia, por la resurrección de Jesucristo. Hay esperanza. Primera de Corintios 10:13, que muchos también se lo saben, hermanos, que dice que no sobrevendrá ninguna tentación que esté por encima de nosotros, sino que Dios traerá junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Romanos 8:28 dice, hermanos, que todas las cosas vienen a bien para aquellos que le conocen, ¿no? Que le aman, que le temen, ¿no? Por eso nos llamó, nos santificó, nos justificó, nos glorificó, ¿sí? Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahí todos estos textos, hermanos, hacen responsables. Segunda de Timoteo 3:16 es redarguye, reprende, exhorta, ¿no? Entonces, es la acción de la persona. Primera de Pedro 3 es confiar en el poder de Dios. Primera de Corintios 10:13 es que Dios tiene la salida para todas las cosas. Romanos 8:28 es que todas las cosas nos vienen a bien. Y Filipenses 4:13, por supuesto, hay victoria en Cristo porque Cristo fortalece. Pero se dan cuenta todos llevan a la persona a aceptar y a trabajar en su propia responsabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante o son puntos importantes que tenemos que analizar hablando de la depresión. Hoy, hermanos, vamos a parar aquí porque nos faltan 2 puntos todavía y hacer algunos ejercicios para la próxima semana. Cuando digo aquí ejercicios traemos otro esquema ahí, entonces vamos a parar con las notas al día de hoy. Y quisiera ahora saber de ustedes otra vez, si hay alguna pregunta, alguna observación, comentario, algo que quieran añadir de una vez, hermanos, para que no nos quedemos con dudas. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, hermanos? De este lado todo bien. Y del otro lado, hermanos. Sí, igual, todo claro. Perfecto. Bueno, pues por una parte, hay que darle una revisada, hermanos, la próxima semana a estos primeros 3 puntos que vimos, para que tengamos fresco todo esto en el punto número 4, ¿no? Entonces, nada más como observando, hermanos, vimos esa parte nada más como, quiero como hacer como un tipo resumen chiquito, ¿no? Pues en esta parte, hermanos, ¿cómo podemos ir identificando una persona que probablemente esté enfrentando este problema de la presión o ayudarle a identificarlo? Primero, hermanos, es qué concepto tiene del mundo, recuerden, cómo está viendo, cómo el mundo le está afectando según su pensamiento o sus emociones, cómo está afectando tanto en su personalidad y carácter, ¿no? ¿Cómo se percibe esa persona dentro de la situación que está enfrentando de depresión y qué le está provocando, como hablamos de los resultados? ¿Y qué perspectiva tiene en el futuro? ¿Tiene esperanza? ¿No tiene esperanza? ¿Lo ha perdido todo? ¿Qué perspectiva tiene, no? Para poder identificar qué está pensando, hacia dónde lo está llevando esta parte. Y bueno, vimos este punto de la mirada piadosa, hermanos, es contrarrestar lo negativo con lo positivo, ¿no?
Y esta nos ayuda muy bien, esta 2 Corintios 4, ¿no? O sea, no estamos negando la depresión, pero la estamos contrarrestando con lo que Dios, con la actitud correcta que Dios quiere que tengamos frente a esta situación, ¿no? Ya habíamos hablado, bueno, que son formas como identificar y comenzar a tratar o a combatir esa parte, hermanos. Y también hablamos de esta cuestión de, aquí está, de esta parte del ciclo del pecado, que ya sea que la veas como la fórmula, ¿no? Que le veas como la fórmula. Ah, ¿lo estoy compartiendo, hermanos? No, No, No. no, ¿verdad? Ah, yo estoy hablando aquí como merolico. A ver, espérenme. Bueno, es que había ido a los esquemitas anteriores, a estos de acá, ¿no? Entonces, el mundo, ¿qué percepción tiene del mundo y cuál ha sido los resultados? ¿Cómo le ha afectado el mundo, sus circunstancias, el yo? ¿Cómo se percibe dentro de esta situación y cómo le ha afectado? Y en el futuro, ¿percibe que hay esperanza, no hay esperanza, se está perdiendo y cómo le está afectando? Ya les comenté ahorita que es cómo lo vamos a contrastar. No estamos negando la depresión, pero sí lo vamos a contrastar con las actitudes, no con declaraciones y con las actitudes, este, correspondientes a una persona que conoce al Señor. Ahora, la dinámica de la depresión, hablamos de identifico el problema, pregunto cómo y indago cómo fue su respuesta, si fue deficiente, cómo fue. El cómo sí de repente se añade otro problema adicional, hermanos. En qué pecado se manifestó y entonces cómo se está manifestando la depresión. Y acuérdense que uno de los puntos que regularmente nos van a ayudar a identificar, hermanos, es la depresión, son los que llamamos extremos, ¿no? O duerme mucho o no duerme nada, o come mucho o no come nada, trabaja mucho, no trabaja nada. Este, eh, todos los que vimos, ¿no? Realiza actividades con mucho afán o no está realizando nada, ¿no? Entonces, estos puntos hay que repasarlos, hermanos, para que nosotros podamos, la siguiente clase, con esto ya, entonces ya, hablar, ahora sí, qué pasos ya en específico vamos a poder dar, con la persona que está experimentando la depresión, ya es ayudando al deprimido. Y el último punto, después de ayudar al deprimido, vamos a hablar de ayudando al maníaco depresivo, ¿no? Entonces son los 2 puntos que nos faltan, hermanos. Y pues esta vez nada más su tareita sería eso, hermanos, que le den una repasada, ¿vale? Denle una repasada, por favor, a lo que vimos el día de hoy. Pues pronto nuestro hermano Josafat nos ayudará a subir el video. Vean el video, hermanos, y ya la próxima semana terminamos con este tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, Suri, pues aprovechamos. Despídenos con una oración, por favor. Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por permitir tomar este tiempo para aprender más de tu palabra y para prepararnos para servirte, Señor. Te pido que tú nos ayudes a tener sabiduría para poder, primero que todo, aplicar esto a nuestras propias vidas, Señor, pero también para que podamos ser de ayuda para otras personas, ya sean hijos tuyos o personas que no te conocen, Señor. Te quiero pedir que tú permitas que cada uno de los que estamos aquí presentes puedan tener una buena noche y un buen resto de semana, Señor, conforme a tu voluntad. Y te agradezco, Señor, por que estamos disponiendo de este tiempo. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana y un abrazo y bendiciones. Cuídense. Nos vemos, buenas hasta luego, noches. bendiciones. Bye, bendiciones. Hasta luego.